Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel. Peala ya página ya cuijina lleva allá guata. Ya cuami hanguan ba peña de yara yero ñande ba esa ñande ya ipita soana y peña de go ya ipita soana ya poana peña de yara o yero ñande. Nosotros hoy, en este curso bíblico, queremos reflexionar y mirar un poco siempre sobre esa preeminencia de David sobre la decadencia ahora de Saúl. Vamos hoy en Saúl, capítulo 16, estamos entrando en la unción de Dios, en realidad. Dios es el que unge, ¿verdad?, a David como rey. Pero siempre va a necesitar también de quién, y va a necesitar de los instrumentos, ¿verdad? El instrumento adecuado llamado es el profeta, en este caso es Samuel. Samuel el que va a ungir al rey David. Y en este capítulo 16, versículo 1 nos decía, el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Esta es la instrucción, esta es la parte esencial y fundamental. Primero, que nos hace una linda pregunta de parte de Dios para con Samuel. ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar por Saúl? Esto para nosotros, ¿verdad?, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Y porque, por una parte, nos muestra la obediencia. Esta mañana Samuel es un tipo muy obediente, llama él, ¿verdad?, escuchar a Dios. Entonces, esto también ya nos da como característica. O en dupeñan de yara ñe, o en dumba evalañan de yara o yero gallo peinado, peja eome ea de cuao, hoy cuame entero de tema. Bueno, por una parte. Pero aquí le dice, un poco fuerte, ¿verdad?, Dios, porque le hace una pregunta. Esta es una pregunta retórica, ¿verdad?, también para nosotros. ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Va, ebiopea. Samuel. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te estás lamentando por Saúl? A ver, decimos, ¿qué es lo que te está pasando? En el versículo 35 del capítulo 15, nosotros decíamos que Samuel no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte. Pero estaba de duelo por él. Porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. O sea que
oye, por jubere, cojina, pero atención, el sentimiento simplemente, queridos amigos, no pueden guiar nuestra vida o nuestra historia. Nosotros tenemos que pensar bien, tenemos que ver bien hacia dónde vamos a caminar, hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si le iba a poner, ¿dónde ya puedo poner? Yo ya puedo poner, vos le querés tener siempre ahí en ese lugar. Si es que no hizo algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar más? La comunidad necesita, la comunidad entonces tiene que poner a sus tendotas, tiene que poner a sus hombres, tiene que poner a sus piezas de acuerdo a esas cualidades y riquezas que cada uno tiene y que puede ofrecer a la comunidad. Bueno, eso es número uno. Pero sobre todo, queridos amigos, de acuerdo a la capacidad de escucha, que quiere decir de obediencia, de obedecer, de obediencia. Porque Shema Israel no es solamente ñahendúa lleva peñan de apisaue, sino que ñande oía lleva ñahendúa y dice ya, po peñan de yara y añande. ¿Cuántas veces dijimos ya, pese me vuelve a nacer en tu lluvia? Es uno en tu lluvia, peña apisaue por nada en tu ponete inio. No hay ruidito que no se le escapa. Pero sin embargo, cuando nosotros decimos pese me vuelve a nacer en tu lluvia, dice, no pena, dice, no me obedece. Y esto es lo que aquí nos quiere decir la palabra de Dios. Peñan de yarañane, no y peñan de yarañane, atoy peñan de yarañane, eñande, añande, ñando por allí y cueva por peñan de yarañane, porque la voz de la conciencia siempre te va guiando y te va diciendo, ahora, Shema Israel, ña pena, tapana ña pena y peñan de yara, ñandembo eva cuereje. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis
levantaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Estamos ya entrando en el capítulo 16, en que David es ungido como rey. Por lo tanto, es la preeminencia, ¿verdad?, de David. Becatuba lleva a David, o Muñepenuino, Yupina, Joesina, Terobetea, Mañaje, Terobetea, Pío Yesa, Cuadátala, y Catutajaoico, Juila, Tendotá, entre los Esteban, Yepunuma, Oye, Popeteo, Esai, Guay, Ponaitebigo, va lo llevó a David. Pero por otra parte también hay una decadencia de Saúl. En realidad, de todo lo que fuimos estudiando, Saúl na oí la gran cosa y te la oyapo lleva. Peña de ya esa, ave por lo menos, ¿verdad? En el libro que lleva titulado Primer Libro de Samuel. Y aquí entonces vemos una pregunta importante que le hace Dios a Samuel. Samuel está maudituaina. Samuel es el que va y el que está ungiendo a los reyes. Y ahora entonces el Señor le llama y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Saúl, como es un hombre de carne, no es un hombre frío, un hombre de piedra. Oñandúa lleva. Algo al juela Saúl ve. Es como que está diciendo: mira, he fracasado yo. Y ahí de cierta manera aquí Samuel. Y entonces él se lamenta por Saúl. Pea Saúl. Si yo lo he rechazado, yo lo he rechazado. La ceja yesa cuano, a la ceja no, PM, porque las consecuencias son peores, ¿verdad?, de lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué venir a lamentar? ¿Cuál es el problema? Yo sé que tenemos un sentimiento, pero entonces tus sentimientos, ¿a qué están apuntando, verdad? Entonces viene la segunda partecita. Fuerza, ánimo, dale, llena tu frasco, llena el frasco de aceite y parte, porque yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. He visto entre los hijos de Jesé al que yo quiero como rey. Nos está ya preparando y nos está diciendo, ¿verdad?, lo de la unción que hará Samuel sobre David. Bueno, aquí vuelve a decir: ¿hasta cuándo vas a llorar, Samuel, por Saúl? Araca, Evelan de Nacetain. Y por eso decíamos nosotros al inicio que hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar. Y hay tiempo también para reír. Pero también tiempo para seguir adelante. Por lo tanto, llena tu cuerno con aceite. Debe haber emocionado también a Samuel, porque sabía que Dios quería que él ungiera a alguien más como rey y sobre Israel. Eso es lo que quería. Sabía que Dios quería que él ungiera a alguien más como rey sobre Israel. Dios nunca entonces permitirá, recuerden, queridos amigos, que su obra, si es obra de Dios, que muera con la muerte o el fracaso de un hombre.
Esto es esencial que nosotros veamos. Esto es esencial. Ya te digo ya. Si es obra de Dios, entonces, ¿se acuerdan Gamaliel cuando dice también con respecto a los latigazos, el Sanedrín, a los apóstoles, porque ellos predicaban a Jesucristo? Recuerden que surgieron muchos líderes de esta clase y llega. Pero, ¿sabe qué? Si es obra de Dios, ¿sabe qué es lo que ustedes están haciendo? Están peleando contra Dios. A ver, la quiere pelear contra Dios. Fuiroreina, porque ya de ya ganamos. Entonces, ganamos ahí, de ya, y por lo tanto, si es obra de Dios proveerá. Dios irá encontrando los elementos, lo necesario para llevar adelante esta obra. Porque a Dios le interesa, Dios quiere, Dios lo quiere. Y eso entonces se va a ir viendo, como decimos nosotros, mientras se va arando, se van formando los bueyes y la gente. Los bueyes se forman al arar, dice. O sea que van aprendiendo. No es que se van primero a una universidad, a una escuela, lleva cómo arar. A ver, yo, pues tienen de huicuera, bueno, y puro. No. Vea, muy pequeña, peticio, ya más o menos, yo pues yo, joder, hasta que después vayan aprendiendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro. Como todos los días, nos invita a hacer nuestro camino de santidad. La comunidad que tiene que crecer, la comunidad que tiene que hacer el camino de santidad. Somos llamados por Dios en una iglesia, es decir, la iglesia quiere decir la comunidad, donde todos tenemos que ayudarnos y preocuparnos de los demás. Estamos leyendo en estos días el libro del Génesis, capítulo 21, 3, luego el 5 y del 8 hasta el 20. En el tiempo anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar la egipcia jugaba con el hijo de Isaac. Entonces dijo a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Bueno, y así continúa entonces, queridos amigos, esta lectura. Estos son los intríngulis, como decimos nosotros, de nuestra vida. Es hijo de Abraham, evidentemente, pero ahora nace el hijo también, llamado así por la Biblia, el hijo de la promesa, Isaac. Pero entonces, ¿cómo queda Ismael, verdad? El hijo de la esclava. El Señor siempre escribe derecho en renglones torcidos de nuestra vida. Pero el Señor nos ayuda a reflexionar. Dica tuya lleva ñandeupe la ñañe munotera ñañe moibai. Ñañe moiana peñan de ya en onde pe ya llebre ya yube va ella bañan de yara la ya pote y goto hanguaisha la entero a la Jacopona. No podemos entonces despreciar a nadie. A pesar de que aquí hay un desprecio, no puede compartir la herencia. Ya ella lleva. Pero el Señor ciertamente que después procura y hace que cada uno de nosotros también encontremos ese camino de felicidad, como también será para Ismael. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre he sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara.
¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Optaría por callar, por guardar la integridad de la Virgen que fue concebida. ¿Quién haría caso a la voz que en sueños confirmó la locura más grande del amor? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú quiero ser fiel, como tú yo quiero ser, como tú, San José. Como tú, San José. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16. Aquí está la unción, ¿verdad? La unción del rey David. Estamos comenzando. Aquí nosotros estábamos escuchando todavía sobre la lamentela, ¿verdad? De Samuel sobre Saúl. Y decíamos que una característica es porque, claro, Samuel también es un hombre de carne. También es un hombre como nosotros que siente. Además, porque él le había ungido. En Goya Pojina Curibea lleva con Saúl. Haceta Iga lleva ambas sea ungido Peña de Yara iba a claro que es Dios el que dirige la historia. Pero yo de cierta manera soy también intercesor, intermediario. Es como Dios utiliza, ¿verdad? Utiliza de mis cualidades para hacer llegar su gracia. Es la gracia de Dios, ¿viste? El aspecto, las causas segundas, como dice Santo Tomás de Aquino. Pero, ¿sabes qué?
vos también tenés que ser muy imparcial, le dice de cierta manera a Samuel. De Samuel diga tú, porque nena, él la llamó, se la llamó. Por eso le dice, si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel, ¿qué va a estar lamentando usted? ¿Qué va a estar lamentando? Oye, se la elegía que yo. Yo ayer urego y de Juan a llevar el aceite y lo puedas ungir. Y entonces ahora le da la segunda partecita de su misión. Primero le dice bien, le deja en claro, no hay que lamentarse, porque soy yo el que dirige la historia, soy yo el que toma las determinaciones. Y él, a pesar de todo lo que le hemos dado posibilidad de testigo, Samuel. Porque veces bien de oír es ocurrir en que estás en día, eres yo ve, porta por una vez, que ella por una vez, que es en duque peñan de Yarañe, es en duque, lo llegan de verdad. Todo eso era justamente desde dónde. Y desde aquí, desde esta expresión, yo te he dado todo para que lo puedas hacer. Coan, daña poina. Por lo tanto, así como le ha enviado, llena tu frasco de aceite, yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre tus hijos, he visto entonces entre sus hijos al que quiero como rey. Es en la casa de Jesé. He visto entre tus hijos al que yo quiero como rey, le dice el Señor. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Este es otro también elemento aquí bastante durito, ¿verdad? Si se entera que llegó a llevar allá potajina. Bueno, vamos entonces a mirar un poquitito más. Y decíamos que aquí no hay por qué sentarse en una lamentela, le dice Dios a Samuel. Va eren de la lamentat. Y esa que tenés que hacer una lectura de este contexto histórico, lo que está pasando Samuel, para poder afrontar, ¿verdad? Dios nunca permitirá que su obra muera con la muerte o el fracaso de un hombre. Si es obra de Dios, esto va a continuar. Si es obra de Dios, va más allá de cualquier hombre. Quizás Samuel estaba paralizado de luto por la trágica rebelión de Saúl. Pero Dios no estaba paralizado. Dios no está paralizado. Si es obra de Dios, va más allá de cualquier hombre. Quizás Samuel estaba paralizado de luto por la trágica rebelión de Saúl. Por la trágica rebelión de Saúl. Pero Dios no estaba paralizado. Entonces, ¿verdad? Ante una situación muy humana, ante una situación de relacionamiento con los demás, la pesa de continuar y anda y porque tu y nos quedamos paralizados. Y aquí, de cierta manera, Samuel estaba paralizado de luto por esta trágica rebelión de Saúl. Pero Dios no por eso, entonces, se va a quedar, ¿verdad? La humanidad sigue, el mundo sigue, los hombres seguimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que saber leer nuestra historia en este contexto histórico. En la medida que ella cuadra dentro de este contexto histórico, entonces ahí nosotros vamos a aferrarnos y vamos a decir, Señor, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ya era tarde y alumbrado por la vacilante llama de un candil, el joven Antonio María Zacaría apuraba el paso tratando de combatir el frío
que calaba sus huesos y de evitar a los ladrones que merodeaban a la casa de los escasos transeúntes que temerariamente se aventuraban a esa hora por las intrincadas callejuelas de Pavía. Y de pronto, en medio de la penumbra, surgió un débil quejido que aceleró su corazón, porque en principio sospechó que era una trampa, pero la misericordia aprendida de su madre se impuso y se fue directo al sitio del que provenía el lamento, y se encontró junto al vano de un muro un aterido muchacho cuasi desnudo. Entonces se despojó de su capa, cuidadosamente lo envolvió en ella, se lo llevó para su pensión y después de depositarlo en su cama se limitó a acompañarlo porque no sabía qué más podía hacer para aliviar su situación. Y el hecho de sentirse tan impotente le hizo replantear su auspicioso futuro como profesor universitario. Antonio María Zaccaria, nacido a finales de 1502 en Cremona, Italia, quedó huérfano de padre antes de cumplir 2 años, razón por la cual su madre, muy hermosa por cierto, Antonia Pescaroli, que apenas contaba 18 años, rehusó varias ofertas matrimoniales y se concentró con abnegación en la formación cristiana de su pequeño hijo Antonio María, quien con precoz devoción y aguda inteligencia se consagró a la oración y al estudio, y antes de cumplir los 15 años estuvo listo para adelantar en Pavía los estudios superiores de filosofía y lenguas clásicas, materias que superó con honores a los 18 años. Y justamente tras la ceremonia de graduación, cuando retornaba a su casa meditando sobre su porvenir, rescató al aterido joven, pero su ignorancia sobre cómo paliar su dolor le hizo ver con claridad que la medicina era la mejor opción de servicio a los más desvalidos, y entonces se dirigió a Padua, en cuya universidad se graduó en 1524 a los 22 años, y volvió a Cremona, en donde se convirtió en el médico de los pobres, a cuyo servicio estaba a las 24 horas, sin recibir nada a cambio, y a pesar de que no tenía estipendio alguno, pues ya hacía varios años había renunciado a su herencia en favor de su madre. Y aún así se sentía insatisfecho, porque además de los males del cuerpo que sufrían sus desamparados, era más deplorable la salud de sus almas. Entonces, después de completar su preparación sobre teología y sagradas escrituras, fue ordenado sacerdote en 1428. Por sugerencia de su director espiritual, San Antonio María Zaccaria se trasladó a Milán, ciudad que por su cosmopolitismo le ofrecía un campo de acción más amplio, y allí se vinculó a la Eterna Sabiduría, que era una cofradía compuesta por religiosos y laicos dedicados a la oración y a la contemplación. Y en ella conoció a los sacerdotes Bartolomé Ferrari y Giacomo Moriglia, con los que en 1530 San Antonio María Zaccaria instituyó la Orden de los Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos como los Barnabitas porque su primera sede fue una iglesia dedicada a San Bernabé, y se reunió con ellos para enfrentar la peligrosa expansión del protestantismo. Y por eso sus miembros administraban los sacramentos, celebraban eucaristías y predicaban en las calles, plazas e iglesias, y se sometían a rudas penitencias en público, con el fin de sacudir la adormecida piedad católica y al clero indiferente que observaba la invasión luterana con los brazos cruzados. Entabló relaciones con la condesa de Guastalla, Luisa Torelli, con quien en 1535 fundó la Orden de las Hermanas Angelicales de San Pablo, congregación compuesta por monjas que desarrollaban su labor apostólica rescatando a las mujeres de la calle, socorriendo a los ancianos, a los huérfanos y a los enfermos. Y para completar esa acción envolvente, San Antonio María Zaccaria reunió a un grupo de seglares y con ellos creó el movimiento Casados Devotos de San Pablo, llamados también Laicos de San Pablo, organización con la que pretendía reverdecer los valores cristianos dentro de las familias. Dado el éxito de estas 3 comunidades que recuperaron el espíritu católico, San Antonio María Zaccaria fue acusado ante la Inquisición por un sector clerical cuyos privilegios puso en peligro, de ser el líder e instigador de doctrinas locas, fanáticas y sediciosas. Pero tras 2 procesos dispendiosos fue absuelto y recibió el respaldo papal y la completa aprobación de su obra. Asimismo, San Antonio María Zaccaria instauró la devoción de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento, y para que fuera constante, la rotaba semanalmente por todas las iglesias de la ciudad. Tan ingente actividad minó su salud, pero aún así tuvo fuerzas para servir de mediador en el conflicto que la población de Guastalla enfrentaba por el interdicto papal, sanción que en la práctica significaba que a sus habitantes les estaba vedado asistir a los oficios religiosos, recibir los sacramentos y darles cristiana sepultura a sus muertos. Pero él logró levantar ese interdicto, y en el camino de regreso San Antonio María Zaccaria se sintió sin fuerzas
y pidió ser llevado a donde su madre en Cremona, en cuyos brazos falleció a los 37 años, el 5 de julio de 1539, y fue canonizado en 1897 por el Papa León XIII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio María Zacaría que nos enseñe a ser sensibles ante el dolor ajeno. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Estamos comenzando el capítulo 16, es la unción de David. Pero estamos todavía con este primer versículo. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jezeel de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Bueno, este es el primer versículo, que es interesantísimo, ¿verdad? Lamentación a lamentación. ¿Hasta cuándo te vas a lamentar? Porque ya dijimos ya, Dios nunca permitirá que su obra muera. Eso lo tenemos que tener como premisa. Entonces, nosotros no somos imprescindibles. No somos imprescindibles. Cada uno de nosotros es llamado por Dios con una cualidad, con una riqueza, para que pueda aportar, hacer, ofrecer, dar, donar. Pero nosotros no somos imprescindibles, ¿entienden? Entonces, si yo desaparezco aquí, el mundo va a continuar igual, ¿verdad? Hasta tal vez yo voy a hacer un lindo abono para la tierra, ¿entienden? O sea, no es que el mundo se va a caer y el mundo va a terminar porque yo terminé, ¿verdad? No. Entonces nosotros tenemos que mirar desde el otro punto de vista, ¿verdad? Es el mundo, ¿verdad? Es Dios, su obra creadora. Eso es lo que está al servicio mismo. Eso es lo que sí que es imprescindible para mí, pero que yo tengo que aprovecharlo, tengo que vivirlo. Y es allí donde voy a poner ese granito de arena, ¿verdad? Entonces le dice: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más. El asunto es que él dice: no entendés. Entonces yo lo he rechazado directamente. No se puede, más de esto no se puede. Entonces, tenemos que saber que es un elemento esencial y fundamental, este versículo. Por otra parte, ya dijimos que si es obra de Dios, va mucho más allá también de cualquier persona. Va mucho más allá, mucho más allá. No podemos quedarnos pensando que somos nosotros lo último, ¿verdad?, del mundo. Ahora, uno puede pensar también, y dice, quizás lo que le pasa a Samuel es que él estaba como paralizado de luto por lo que le impactó también, que de cierta manera ya hemos dicho al comienzo, sobre todo en el capítulo, o al final del capítulo 15, mejor dicho, y al terminar, que Saúl no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte, pero estaba de duelo por él porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. O sea, Samuel había un brazo lleva y puarás. Esta es una característica que me parece muy importante también de la comunidad, de la humanidad, de cada uno de nosotros. Ñañem brazo peñandera pisara lleva la oñeme en bañande, oñeme en baña y con vejina corija y pajabe, da yay purupona y da yay popona y peñan dillara o moiba cueja moina peñan de pobre. O sea que ñande en el fondo, la da yay esa cuay, entonces cuando no sufrimos también por alguien que no está cumpliendo con su misión. A ver si llegamos a entender esto, ¿verdad? Porque pues felices los que lloran, ¿verdad? Felices los que lloran.
porque ellos serán consolados. Pero ¿qué quiere decir felices los que lloran? Digo la te sanguínea te lleva la nayo beben de nacer barei. No. Cuando el evangelista está diciendo felices los que lloran, justamente dice felices los que son sensibles a la realidad de un mundo que de cierta forma tiene todo, pero sin embargo no está respondiendo a esa realidad que se le ha dado. Porque se le ha dado todo, se nos ha dado todo, ¿verdad? Pero en el fondo nosotros no estamos respondiendo. Tayaya poina lleva peñande yara, o me eva peñande yaro y cuame eva peñande añandeco, ya llevo bonagana ginegüe. Bueno, y por eso tal vez decimos, tal vez es una posibilidad que Samuel también se encuentra como paralizado ante esta realidad, por esta trágica rebelión de Saúl. Pero Dios, sin embargo, no está paralizado. Dios no se queda en esto. Dios va a apuntar mucho más allá, entonces, queridos amigos. Así es que la famosa gracia, el gratis, todos los elementos necesarios para que nosotros podamos realizarnos. Y desde ahí también, desde esa realización, para que nosotros, siendo felices, podamos hacer crecer la misma creación de Dios, la misma bondad de Dios. Recuerden esa frase de Ireneo de Lyon, la gloria de Dios es el hombre viviente. Ve a repetir, ve a aprender. La gloria de Dios es el hombre viviente. Quiere decir que Dios se gloria verdaderamente en el hombre que se realiza, que se planifica. Llegamos a ser imagen y semejanza de Dios, así como Dios quiere que seamos. La gloria de Dios consiste entonces de que el hombre viva, sea un hombre viviente. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Ponaina Coñan de Yarañe, en Antiguo Testamento, primer libro de Samuel que estamos estudiando. Ya estamos en el capítulo 16. Y así me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.